Bueno, como les contaba en la introducción, el objetivo de esta clase es repasar algunas cosas básicas de lo que tienen que haber visto en un curso de econometría básica, que tiene que ver con la estructura del modelo lineal y el método de mínimos cuadrados ordinarios. Es muy importante, y quizás uno de los principales objetivos de esta clase, que separen la idea de modelo y la idea de método, ¿no? Muy posiblemente en un curso de econometría básica pasaron mucho tiempo con un solo modelo y un solo método, o sea, el modelo lineal estimado por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Pero a medida que avancemos en este curso vamos a ver muchos modelos y muchos métodos, entonces es importante que mantengamos esa separación desde ahora. Muy bien. Un punto antes de largar es que esta no es una clase introductoria, o sea, yo estoy suponiendo que este material lo han visto en un curso de econometría básica de licenciatura, entonces en algunas partes voy a ir un poco más rápido y posiblemente en otras les deje directamente trabajo a ustedes. El objetivo es justamente que vean toda la película rápido para que entiendan justamente qué propiedades tienen que ver con la estructura probabilística del modelo y cuáles tienen que ver con la estructura del método. Ese es el verdadero objetivo, ¿no? Entonces, esto que están viendo acá es la estructura del modelo lineal, que lo que hace es relacionar a una variable, que la vamos a llamar variable explicada, con un conjunto de variables explicativas, ¿está bien? Que son estas que están acá, y un término de error. En términos de las variables explicativas, aquí hay K variables explicativas. Estamos adoptando la convención de que acá es como si hubiese una variable que se llama x1i, que vale siempre 1. ¿Está bien? Entonces, beta 1 representa el coeficiente de la constante intercepto ordenada al origen, ¿no? Y U sub i lo que hace es funciona como un término de error. Ya vamos a discutir qué significa eso. Lo que hace esta estructura modelística es representar la relación lineal no exacta entre y y las variables explicativas x2 hasta la variable xk, ¿no? Lo que rompe la exactitud es justamente el hecho de que U sub i no es observable. ¿Qué quiero decir con esto? Los y sub i son observables, o sea, las realizaciones de estas variables aleatorias y sub i son observables, son datos. Misma cosa con las variables xk. Y los coeficientes beta j no son observables. El término U sub i lo vamos a llamar término de error. La terminología de error procede en general de las disciplinas experimentales, en donde el investigador tiene control sobre cuánto valen las variables explicativas, como si fuesen, por ejemplo, las distintas dosis de droga que se le asignan a distintos sujetos experimentales, y después se mide un resultado, y sub i, que podría ser, por ejemplo, la temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que hace U sub i? En general, en este contexto, U sub i representa un error de medición. Por ejemplo, que no tenemos una herramienta 100% precisa para medir la temperatura, entonces eso establece una diferencia entre la temperatura y lo que el modelo postula que debería ser la temperatura, ¿no? Entonces, de ahí es que este U sub i se lo llama error, porque en realidad tiende a representar un error de medición. En una disciplina social como la nuestra, U sub i lo que hace es representar cualquier cosa que no es observable, ya sea porque el investigador se olvidó, porque no quiere hacerlo, o porque hay errores de medición, porque la teoría dice que no es importante hacerlo, etcétera, 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 ¿no? Por eso van a ver que muchas veces está más de moda últimamente, más que llamarlo error, a U sub i se lo llama heterogeneidad. No observable. Pero nosotros vamos a seguir llamando error porque es más fácil, ¿no? Entonces, y fíjense una cosa que es importante, que es esto que está acá, que muchas veces se deja de lado, que esto lo que está diciendo es que esta estructura lineal que relaciona y con beta, x y los U sub i subyace a un conjunto de n observaciones o n datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Va a ser recuperar los coeficientes desconocidos beta j. Y fíjense que estoy utilizando recuperar y no estimar, porque primero, digamos, si fuésemos ambiciosos, queríamos conocer exactamente cuánto ven los coeficientes beta sub j. Ahora, fíjense el problema, ¿no? Dejen mirar esto que está acá. Y si lo piensan un segundo, esto que está acá es un sistema de ecuaciones lineales. Y ahora empiezo a utilizar un truco que va a aparecer a lo largo de todas mis clases. Les voy a hacer una pregunta. Lo que les voy a pedir es que paren el video,
respondan esa pregunta, que la escriban en un papelito y que solo avancen una vez que hayan podido dar una respuesta. No me interesa tanto que sea correcta, sino que la hayan pensado bien y que sea el mejor esfuerzo. Entonces la pregunta que les voy a hacer ahora es, este que está acá es un sistema de cuántas ecuaciones lineales y cuántas incógnitas. Ahora es que tienen que parar el video. Bueno, ¿cuántas ecuaciones? N ecuaciones. ¿Está bien? Una para cada observación. Eso lo vimos aquí. ¿Está bien? ¿Cuántas incógnitas? Bueno, acá viene el misterio. La cantidad de incógnitas son K más N. ¿Por qué K más N incógnitas? Bueno, porque incógnita es cualquier cosa que no es conocida. Entonces todos los Y sub I, X2I, XKI son todos conocidos. Entonces, lo que es desconocido son todos los coeficientes beta y todos los términos de error U sub I. ¿Está bien? Entonces, eso explica por qué hay K más N incógnita. Entonces, fíjense que no importa cuántas observaciones tenemos, que siempre este sistema de ecuaciones tiene bastante más incógnitas que ecuaciones. Entonces, eso es lo que, si se acuerdan lo que hayan visto en un curso básico de álgebra, impide que podamos conocer exactamente cuánto vale beta J. Entonces, fíjense que nuestro objetivo original era recuperar exactamente cuánto vale beta J, pero dado que no lo podemos hacer, vamos a plantear un problema que sí tiene posibilidades de ser resuelto con exactitud. Entonces, por eso es que nuestro objetivo no es conocer beta J, sino estimar. Pero piensen, lo que quiero que piensen ahora es ¿por qué es que nuestro objetivo es estimar y no necesariamente conocer? Y eso tiene que ver con que la estructura del problema genera bastante más incógnitas que ecuaciones. Y lo que queremos hacer es obviamente definir un contexto que nos permita decir que lo que estamos haciendo es correcto. O sea, le hace estimar bien, para lo cual tenemos que trabajar mucho para primero definir qué significa hacer bien las cosas mal y segundo proponer una estrategia de estimación que sea la mejor posible, ¿no? Muy bien. Acá vienen algunas cosas un poco burocráticas que tienen que ver con cuestiones más notacionales. Ya estuvimos diciendo con bastante tiempo que en realidad esto que está acá es una forma compacta de representar un sistema de n ecuaciones, que esto que es esto que está acá. Que lo único que hace esto es escribir n veces lo que acá representamos con esta notación compacta. Y ahora lo que tengo que hacer es aquello que en un curso de econometría básica se gasta mucho tiempo, que es representar este sistema de ecuaciones en forma matricial. Eso lo tienen que haber hecho hasta el hartazgo. Entonces fíjense que el sistema anterior matricialmente se puede escribir de esta manera. Insisto, para los que les cuesta entender esto, ahora es el momento de repasar cosas básicas de un curso de econometría y quizás volver a repasar algunas cosas básicas de álgebra de vectores y matrices, ¿no? Me interesan las dimensiones. Este es un vector que tiene n filas por una columna. Vamos a adoptar la convención en este curso de que la primera denota las filas y la segunda las columnas. Esta es una matriz que tiene n filas y k columnas. ¿Está bien? Este es un vector que tiene k filas, una columna. Y este es un vector que tiene n filas y una columna. Consejo fundamental. Hasta que les salga naturalmente, acostúmbrense a escribir con otro color las dimensiones de todos los vectores y de todas las matrices. Condición necesaria. Si ustedes no entienden las dimensiones de los vectores y las matrices involucradas, no van a entender. Y si entienden las dimensiones, están bien preparados para hacerlo. Pero es muy importante chequear que entienden las dimensiones. Entonces fíjense que poniendo todo junto, esto que está acá es el modelo lineal en su versión matricial. Lo único que hemos hecho hasta ahora es cambiar la notación. No hemos operado con nada. Y lo vamos a hacer justamente por eso, porque es un poquitito más cómodo moverse con una notación compacta. Muy bien, fíjense que también subliminalmente estoy diciendo que es un muy buen momento para repasar lo que hayan visto de álgebra de vectores y matrices, ¿no? Cómo se multiplican, cosas básicas. Muy bien, les recuerdo que el objetivo es estimar beta de la mejor manera posible, entonces necesitamos establecer algunas definiciones, ¿no? Vamos a llamar con beta sombrero al estimador de beta, ¿está bien? Vamos a llamar con
y sombrero a la versión estimada de y, que va a ser x por beta sombrero. Esto es una definición, este signo quiere decir que y sombrero es x beta sombrero, vamos a decirlo de bestia porque sí, es una definición, ¿no? Ahora, si quieren alguna intuición, es como que aquí arriba en y, para estimar y, hemos reemplazado beta por su versión estimada y hemos reemplazado u por algo así como su valor esperado, que es 0. ¿Está bien? Pero insisto, esto no se deduce de ninguna parte, lo estamos definiendo, ¿no? Misma cosa, vamos a definir al error de estimación como la diferencia entre y sombrero. ¿Está bien? Y reemplazando por lo que vimos anteriormente, nos queda que e, que es el error de estimación, es igual a y menos x por beta sombrero. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio que queremos resolver? Queremos proponer un estimador que sea lo más parecido a lo que pretende estimar, que es beta. O queremos encontrar un y que se parezca lo más posible a y sombrero, o queremos encontrar un beta sombrero que haga que los errores sean lo más parecidos posibles a 0. Ese es el objetivo que nos estamos planteando. Y acá viene el método. La propuesta inicial que vamos a sugerir es elegir beta sombrero de modo de resolver este problema de optimización. Fíjense la siguiente cosa. Vamos a derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios como el valor de beta sombrero que hace que esta expresión sea lo más pequeña posible. Fíjense que esto que está acá lo tienen que haber visto en un curso básico de econometría, es una agregación de los errores. ¿Bien? O sea, esta es una versión agregada de todos los errores que cometemos por reemplazar beta por beta sombrero. Y lo que tienen que haber visto es esto es el criterio de mínimos cuadrados ordinarios. Y la solución a este problema es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Si pasaron por un curso de econometría, tienen que haber visto esto. Y con bastante detalle lo tienen que haber visto, ¿no? Y es justamente lo que me voy a saltear. Acá lo puse en letra pequeña. Simplemente lo que les voy a pedir, y siempre que lo marco de esta manera, esto es un código que vamos a utilizar, estas son cosas que yo quiero que las revisen ustedes. Insisto, las tienen que haber visto en un curso básico. Acá si no las vieron nunca en un curso básico, acá se las dejo con bastante detalle. Pero este es el típico material que yo quiero que ustedes vean por su cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo quiero que lo vean por su cuenta, que lo trabajen, que lo discutan entre ustedes, que exploren. Y una vez que me muestren que lo han trabajado y que persisten las dudas, lo vamos a discutir con detalle en nuestro espacio sincrónico, ¿no? Voy a hacer una marquita aquí porque la única cosa que puede ser un poquitito extraña es esto que está acá, ¿está bien? O sea, esta frase que está acá amerita su discusión y para algunos les parece obvio y otros no tanto, pero insisto, si les cuesta entender esto lo vamos a discutir en la reunión sincrónica. Y acá un último comentario es que bueno, esto involucra derivadas que son a veces un poquito molestas, pero se podría hacer sin derivadas, ¿no? Si alguien es muy curioso y tiene ganas de animarse a hacer esto sin derivadas, me dice y le cuento cómo se puede hacer. Así que en definitiva, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos el modelo lineal, que es esto que está acá. Y tenemos un método, que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Este es el modelo. Y este es el método. Entonces, lo que tenemos que argumentar ahora es que para el problema que nos propusimos, que es conocer beta, estimar beta, beta sombrero es un buen método. No solo eso, sino que en algún contexto, no solo que es bueno, sino que es el mejor. Pero para plantear esa discusión tenemos que darle mucha más estructura al problema. ¿Está bien? Que es lo que se llama, vamos a empezar por la estructura clásica o la estructura de supuestos clásicos, y ese es el material que vamos a trabajar en el próximo video. Nos vemos.